por este tiempo en las manos del Señor, que el Señor nos hable, que nos diga aquello que Él quiere que escuchemos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres Dios, tú eres Rey, Señor de señores, y en esta tarde queremos centrarnos aquí en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros. Gracias por la adoración, gracias por la alabanza, gracias por las canciones, gracias por la primera canción que cantamos. Ven Jesús y pon orden en todo esto. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Desde toda la vida, o bueno, no sé cómo ponerlo, desde la existencia que hay incluso entre los ángeles, siempre alguien ha querido tomar el poder o la autoridad. Lucifer, siendo uno de los ángeles principales delante de Dios, dice que se le encontró orgullo en su corazón y quiso tomar el trono de Dios, nos dice el Antiguo Testamento. Leemos la historia de la humanidad y todos son guerras por quién tiene el poder, por quién tiene la autoridad, por quién tiene el control. Miles de muertos a causa de eso. Eso se puede hacer así, de esa manera, tratando de poner dictaduras, etc. Pero se puede hacer también de una manera muy sutil, comprando gobiernos, poniendo a títeres en el trono del poder político de ese país. Siempre ha estado ligado la persona a la autoridad, a querer tener la autoridad, a querer tener el control por encima de los demás. Y hoy sigue siendo igual. Hoy sigue siendo igual. La gente busca querer tener la autoridad, el poder y el control. Pero por eso yo hoy quiero dar unos pensamientos acerca de que la autoridad es de Jesucristo. La autoridad es de mi Señor. Y yo sé que los que no creen no lo entienden. Pero Jesús dijo en Mateo 28 una frase muy interesante, y Él dice en el contexto de predicar el Evangelio a todas las naciones, Él dice en el verso 18, Mateo 28, verso 18, en el contexto de compartir el Evangelio, Él dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que todo el poder me ha sido otorgado a mí. Y es interesante porque la autoridad de Dios está totalmente demostrable por parte de Jesucristo y visible para todos nosotros. Está demostrada en todas las situaciones que tú te puedes imaginar. De hecho, en los evangelios Jesús enseña que Él tiene la autoridad sobre todo. El poder del Señor se ramifica en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, podemos ver en Marcos capítulo 1, verso 23 al 27, que Cristo tiene la autoridad sobre el mal. Dice Marcos 1, 23, 27, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando voces. Así que vemos que Jesús, en su ministerio en 3 años, demuestra que Él tiene la autoridad sobre el mal, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los hechos de los demonios. No solamente hay este pasaje, sino hay más pasajes. Más en otro verso, en Mateo 9:6, vemos que Cristo tiene la autoridad sobre el pecado. Y la historia que nos cuenta es, dice el verso 6, que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La historia es que unos amigos destrozan un tejado para bajar a su amigo una cama delante de Jesús, que estaba con unos cuantos compartiendo la palabra, y lo ponen en medio. Y Jesús les sana. Y empiezan allí a murmurar, ¿cómo es que este hombre sana a este y tal? ¿Y quién es este para perdonar pecados? Y los amigos le dicen,
este tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Decir, levántate y camina, o perdonar pecados. Claro, cuando Jesús hizo ese milagro, era evidente a los ojos físicos de que estaba haciendo un milagro. Y después, en el mismo momento, dice, tus pecados te son perdonados. ¿Tenía autoridad para eso? La Biblia nos enseña, en Mateo 9, 18 al 25, que la autoridad de Cristo está sobre la muerte. Déjame leerte el pasaje. A ver si lo encuentro aquí. Dice Mateo capítulo 9, verso 18 al 25, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Esta es la historia de un hombre desesperado porque su hija estaba muerta, y Jesús fue allí y sanó a esta niña, le devolvió la vida. Tiene poder sobre la muerte. La autoridad de Cristo, Mateo 8, dice que entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendieron los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús dejó en unos momentos dados aquí a los discípulos, a él estaba tranquilamente descansando en paz, durmiendo, y los hombres estaban agobiados porque se sentían que iban a morir. Y Jesús habló y dijo a la tormenta: quietos, y quitó esa tormenta y demostró que tenía la autoridad sobre las cosas naturales. Entonces vemos que hay varias cosas que aquí dice: que Él tiene la autoridad sobre la muerte, Él tiene la autoridad sobre el pecado, porque para eso murió en la cruz por nuestros pecados, Él tiene la autoridad sobre la naturaleza, y Él tiene la autoridad sobre las enfermedades, y tiene la autoridad sobre los demonios, sobre el mal. Él tiene toda la autoridad. Pero hay algo más interesante, y es que Cristo tiene la autoridad con su palabra y tiene autoridad con la palabra. Porque ahora mismo nosotros no podemos ver los milagros del Señor Jesucristo. Ahora nosotros mismos sabemos de estos relatos porque nos lo han contado los testigos que lo han visto. Pero la palabra del Señor Jesucristo tiene tremenda autoridad para hablarnos al corazón. Después de que Jesús dijera el Sermón del Monte, sus oyentes quedaron maravillados. La Escritura nos dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, verso 28 al 29. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran unos intelectuales religiosos. Eran gente que tenían conocimiento, eran gente que podían hablar probablemente de muchas cosas, de muchas materias. Era gente que sabía. Y la gente que escuchó el Sermón del Monte y escucharon a Cristo: ¿quién es este que habla con esta autoridad? Y no como los escribas. ¿Cómo hablarían los escribas? ¿Tendría vida la palabra que ellos hablaban? ¿O era simplemente fraseología barata?
Dios. La palabra aquí que dice autoridad significa en griego dominio, con poder, libertad, como estar en el control. Eso es lo que Jesús estaba hablando, hablaba con dominio, con poder, sabiendo que tiene el control de sus palabras. Este hombre hablaba como que alguien que sabe de lo que habla. Nota que este versículo no dice que Cristo habló con autoridad, sino más bien como que tiene la autoridad. Hay una diferencia. Yo puedo ir a dar una conferencia y querer aparentar que tengo la autoridad sobre el altar, sobre el púlpito, y puedo hablar con mucha energía y con mucha carisma y mucho lo que se quiera. Pero eso no quiere decir que mi palabra tenga autoridad, que puede tocar el corazón de una persona. Así que es evidente que la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, tiene autoridad. Y en el reino de Dios la autoridad es algo totalmente diferente. ¿Escuchaste eso? En el reino de Dios la autoridad es diferente a la autoridad que hay aquí en este mundo. Y es algo que yo tengo que notar, que debo de entender que la palabra de Jesucristo tiene autoridad. Es más, una de las cosas que nos relata este pasaje es que los líderes judíos, los escribas y los fariseos continuamente venían a él exigiéndole, queriendo conocer que de dónde ha obtenido su autoridad. Los escribas y los fariseos, que eran los que tenían la preeminencia ante el pueblo de Israel, los que tenían cierta relación con el gobierno romano, le exigían al Señor Jesucristo: ¿de qué tienes tú esta autoridad? ¿De qué tienes tú esta palabra? Y dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Mateo capítulo 21, 23. Se maravillaban esta gente que supuestamente tenían el conocimiento y sabían todo el Antiguo Testamento, y le decían y le preguntaban: ¿eso significa que estos hombres que tenían mucho conocimiento, había algo en ellos que se sentían inferiores a lo que Jesucristo hablaba y decía? Querían saber por qué Jesucristo transmitía esa autoridad, transmitía ese poder a la hora de hablar, a la hora de relacionarse con las personas. Querían saber eso. Y Jesús les contestó: no lo voy a decir. No lo voy a decir. Mateo capítulo 21, verso 24 y 27. Jesús dijo: no lo voy a decir. Eso es fuerte, porque los escribas querían saber, pero probablemente estos religiosos venían con la actitud incorrecta de querer controlar lo que Jesús decía y por qué lo decía. Eso es muy diferente. Y Jesús: yo no lo voy a decir. Porque de hecho estos escribas y estos fariseos, se suponía de ellos que tenían que saber quién era Jesús y lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y alguna vez tú has comparado las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento con personas influyentes de esta sociedad, como políticos, medios de comunicación, empresarios, actores, escritores? ¿Tú has comparado alguna vez las palabras de Jesucristo con lo que habla toda esta gente que está ahí en un pedestal, que la gente le sigue y es más, la gente justifica aún lo que hacen? ¿Has comparado las palabras de Jesucristo? ¿Qué te hablan? ¿Qué te prometen esta gente? Siempre hablan de sus logros, de lo que pueden hacer, a dónde llegaron, de lo importante de que eres ante sus ojos. Quieren venderte la idea de que tú eres importante para ellos hasta que no les sirves. Cuando ya no les sirves, ya no les interesa. Y nosotros tenemos que pensar de la manera de lo que Jesucristo nos enseña, de que su palabra tiene autoridad, porque Jesús dijo: este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán.
Es más, Jesús dijo a algunos, por vuestras palabras seréis juzgados. Así que es muy importante la autoridad, sobre todo la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, debemos de escuchar. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo escucho a Jesús? Yo sé cómo vivió Jesús. Yo escucho lo que Jesús dijo. Fíjate fíjate las palabras de Jesús y compáralas con los líderes de este mundo a cualquier nivel, sean políticos, sean religiosos, sea lo que sea. Compáralo con Jesús, con las palabras de Jesús. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, este mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros así como yo os he amado. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este momento afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús habla objetivamente, con autoridad. Dice, amaos los unos a los otros. Yo he venido para serviros. Yo, Dios, he venido para serviros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en su discernimiento y de que Él es Dios, Él entiende que cuando le estaban crucificando, entendía que esa gente, aún estando 3 años predicando, haciendo milagros en sus ciudades, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que están crucificando a Dios hecho hombre. Pensaban que Jesús era un títere más que hablaba cierta religión. Pensaban que era un maestro más. Pero Jesús era mucho más de lo que esta gente pensaba que era. Por eso lo crucificaron. No entendían todo lo que estaban haciendo. Y Jesús, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si yo lo aplicara a mi vida, yo tendría que entender que hay personas que me hacen daño, pero no saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Sin embargo, los políticos y toda esta gente, los religiosos, todo eso, no hay gracia ni misericordia. Ellos van adelante porque quieren la autoridad. Así que, ¿Jesús fue meramente un gran hombre o fue algo más? Esa es la pregunta. ¿Fue un loco o fue Dios? ¿Alguna vez has conocido a alguien que es el centro de la atención a donde quiera que vaya? ¿Conociste a algún hombre, alguna persona, alguna mujer que haya sido el centro de atención por toda su vida, por años, años y años, que fuera el centro de atención? No, Jesús es el centro de la atención de este mundo. Todo gira alrededor de Jesucristo. ¿Les gusta a los incrédulos o no les gusta a los incrédulos? Jesús es el centro, Jesús es el que tiene la autoridad. Y hay algo especial que tenía que sobresalir de los otros. Él era la autoridad. No fue solo la persona de Jesús que cautivó a las personas que lo oyeron. Los testigos de sus palabras y su vida nos cuentan quién era Jesús de Nazaret en distintos momentos de esos 3 años. Dice, Mateo 4, verso 24 y 25, dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían en él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores, endemoniados, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Quiere decir que cuando él iba a un sitio, predicaba y hablaba, las multitudes iban detrás de Jesús. ¿Por qué? Si tenían la religión judía, que para los judíos era muy importante. Había judíos que no querían abandonar la religión porque la religión judía era la columna vertebral del pueblo de Israel. Sin embargo, esta gente vieron que Jesús era diferente. Algunos creen que pueda ser, hoy en día pueda ser meramente un maestro. Otros creen que simplemente fue
el líder de la mayor religión del mundo. Otros creen que fue un charlatán. Pero el mundo se rige por antes y después de Cristo. El mundo fue influenciado por Jesucristo. Es más, hasta los malos, hasta los que quieren vivir sin trabajar y sin hacer nada, inventan religiones y sectas usando cosas de la palabra que Jesús dijo. Y lo manipulan todo. Y puedo hablar de Jim Jones y otros muchos más. Y usan la palabra para eso, hasta que se les descubre. Tarde o temprano se les descubre. Y estas son afirmaciones únicas de las personas. La gente quería ir a por Jesús, por sus palabras, por sus hechos. Él habló, se enfrentó con todos ellos con la palabra, diciéndoles lo que estaba mal. A los líderes les llamó sepulcros blanqueados. Cuando estaban haciendo negocios en el templo, fueron allá a Jesús y empezó a darles caña, como se suele decir, y dijo: no hagáis de mercado de la casa de oración de mi Padre. Jesús tenía tremenda autoridad. Y tú y yo somos beneficiarios, porque aunque no estuvimos allí y sabemos que Jesús es el que tiene autoridad, porque escuchamos lo que Jesús nos está diciendo con sus palabras. Enseñaba lo que había en el corazón, entre otras cosas, nada más que querían, esta gente quería el poder, las riquezas, la gloria, no les importaba la verdad. Cuando pusieron a Jesús, Herodes mandó otra vez a Jesús a Poncio Pilato. Entre Poncio Pilato y Jesús hubo una discusión acerca de la verdad. Y Poncio Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús volvió a no contestar a una persona que ya sabía todo lo que tenía que saber acerca de él. No le respondió lo mismo que a los escribas. Porque ya sabía que Poncio Pilato sabía lo que estaba haciendo. Su mujer le advirtió. Fíjate si Pilato sabía lo que hacía, que él, como hacemos muchas veces, los seres humanos, los hombres y las mujeres, ¿qué hacemos? Nos lavamos la mano. Aún sabiendo que eso es verdad, decimos, bueno, esa es tu verdad. Bueno, vale, eso lo decir. Pero sabemos que a lo mejor esa persona me está diciendo lo que es correcto. Pero como no me interesa, me justifico. Y así fue con Poncio Pilato. Esta gente eran los representantes políticos cuando les convenía, y cuando les convenía eran muy religiosos. Pero con Jesús esas cosas no funcionan así. Jesús no era nadie. Jesús era un simple carpintero que ni estudió, probablemente. Y se levantó ahí cuando le tocó llegar su ministerio. Ya Juan el Bautista estaba preparando el terreno. Viene detrás de mí un hombre que yo no soy digno de atarle los zapatos. Y ahí llegó Jesús. Y dice la palabra que dice Mateo 13, 53-57, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban. Es que es interesante que cada vez que Jesús se movía a un sitio donde había mucha gente, la gente se maravillaba o quedaba impactado por lo que Jesús hablaba. Pero ¿sabe lo que más me maravilla de todo esto? Es que luego cuando Jesús estaba en la cruz, estaba solo. ¿Dónde estaban las miles de personas que le seguían? ¿Dónde estaban las miles de personas que eran impactadas cuando Jesucristo hablaba? ¿Dónde estaban? Pero dice aquí, Mateo 13, 53-57, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaron a causa de él.
Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Quiere decir que iba a la sinagoga, enseñaba y se quedaban maravillados, en vez de preguntarse, ¿lo que Jesús está compartiendo tiene que ver con lo que Dios dice en el Antiguo Testamento? ¿Jesús me está hablando a mí de Dios? No, ellos se maravillaban y lo que se preguntaban es, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿En qué universidad estudió? Y luego ya bajaron un poquito el nivel. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Ya se maravillaron ya después. ¿De dónde sacó estos poderes? Y ya después, pero si este es José, este es el hijo de José y María, y sus hermanos están aquí con nosotros. Ya bajaron el nivel a su familia. ¿Qué dice que fueron? De arriba que se maravillaban, abajo, a cuestionárselo. No, chico, quédatelo con lo que Jesús te está hablando, porque te está hablando palabras de vida eterna. Pero ellos se lo cuestionaron todo. Como dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y Jesús no pudo hacer muchas cosas allí. Por esto es necesario que nosotros creamos que Dios realmente nos ha visitado de forma humana. Tener las palabras y la vida de Jesucristo aquí, en estos tiempos que corren, eso es un milagro para nosotros. Yo me tengo que agarrar a las palabras del Señor Jesús, pero vamos, como un clavo ardiendo. Porque no voy a encontrar en ningún otro sitio palabras de vida eterna, palabras que me animen, que me motiven, que me den una visión de lo que es la realidad de la vida. Y no estamos hablando de religión, que son todas cuestionables. La religión es la invención del hombre para alcanzar a Dios. Y no es así. Dios vino para alcanzar al hombre en la persona de Jesucristo. Y estamos hablando de la persona de Jesucristo. Y es más interesante, todo lo hizo sin esconderse. Y lo que hizo y dijo, rompe cualquier molde político o religioso por cualquier cosa que nos prometan. Cualquier cosa. Jesús hizo y dijo cosas impactantes que tienen vida, que rezuma a Dios lo que Jesús nos dijo. Y nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Jesús está por encima de todo. Jesús dijo en Juan 8:26, porque Jesús no hizo las cosas para los judíos, Jesús no hizo las cosas para 4 amigos, Jesús no hizo las cosas para los 12 amigos, Jesús lo que hizo y dijo, lo hizo para todo el mundo. Para todos. Jesús dijo en Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahí lo dijo públicamente. Tengo muchas cosas que decir y juzgar, pero lo que yo estoy hablando ahora, lo estoy hablando para todo el mundo. Jesús habla de las cosas más importantes que una persona puede escuchar, porque nos está hablando de Dios y de lo que Él ha hecho por este mundo. Pero muchas veces nosotros nos escondemos de eso. Y quiero ir acabando con un pasaje que yo leí esta mañana, porque me enseña que lo que hizo el Señor Jesús no lo hizo ni a escondidas ni a medias, ni justificándose. Y a veces sus palabras son fuertes, así que Él no busca la aprobación de nadie. Como dice, creo que en el Evangelio de Juan, que Jesús conocía la condición del hombre. A Jesús no hace falta que le diga quién es el hombre. Y Jesús no vino para agradar a nadie, vino para decir la verdad. Juan 18 dice en el verso 15 lo siguiente, vamos a leer el 15 al 23. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Saltó pues el discípulo, que era conocido el sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjate que por 3 años estuvieron detrás de Jesús preguntándole acerca de su doctrina y de sus enseñanzas. Y ahora, delante del sumo sacerdote, vuelven a la carga con lo que Jesús enseñó y habló y dijo. Y vuelven otra vez a la carga. Y dice, Jesús le respondió, verso 20, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Verso 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando a mí me acusan de algo, enseguida busco testigos para que me respalden lo que yo he hecho. Pero Jesús dice, no, ¿por qué me preguntas a mí? Si yo he hablado del templo, he hablado en la sinagoga, he hablado al mundo. Pregunta a los que me han estado escuchando. Le reta a toda esta gente, a todos estos sacerdotes, a todos estos escribas, vete y pregunta a la gente que me ha escuchado. Verso 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Este demuestra un poco discernimiento, de entendimiento de la situación que estaba pasando. Verso 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, le responde a este hombre que le dio una bofetada, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Déjame hacerte la pregunta diferente. Si yo estoy en contra de lo que Jesús dijo, ¿en qué estoy en contra de lo que Jesús dijo? ¿En qué estoy en contra? Yo tendría que decir, esto que dijo Jesús está mal. Esto que dijo Jesús es mentira. Pero si está bien lo que Jesús me dice cuando yo leo la palabra, ¿por qué no le creo? ¿Por qué no admiro lo que Él me dice? ¿Por qué no entiendo que Él tiene la autoridad? Y Él pasó con esta gente. Si he dicho algo malo, que está mal. Pero si he dicho algo que es verdad, ¿por qué no lo escuchas? Y me encantó este pasaje, porque muchas veces las personas actuamos así, lo que no nos interesa escuchar de Jesús, pero Jesús tiene toda la autoridad. Él enseñó todas estas cosas públicamente. Él vino a hacer con la palabra, demostrar que era el Señor Jesucristo. Y en su palabra, y en su enseñanza, y en sus seños, Él enseñó a tener misericordia, como el buen samaritano. Él enseñó que el amor es superior a todo, por eso vino a morir en la cruz por mí. Él se preocupó por el bien de las personas cuando alimentó a las multitudes. Él se conmovió con el dolor de las personas cuando estaba con las hermanas de Lázaro, que dice Juan capítulo 11 que Jesús se conmovió en espíritu. Él enseñó que para Dios somos todos iguales, porque si hay una historia de igualdad entre hombres y mujeres, entre culturas, eso es Juan capítulo 4, donde Jesús habla con la mujer samaritana, una mujer que tuvo 5 maridos, una mujer que probablemente cuando estaba en el pozo de Jacob estaba cuando no había ninguna persona, porque probablemente estaba siendo rechazada por el pueblo. Una mujer samaritana que los judíos pensaban que eran perros porque se habían mezclado en el pasado con otras culturas. Y Jesús estaba ahí hablando con esta mujer, que cuando vinieron los discípulos se maravilló. ¿Cómo es que habla con una mujer?
Jesús lo que habló y lo enseñó, lo hizo con autoridad para demostrarnos a todos que Él es Dios y que Él tiene toda la autoridad y que su palabra es autoridad. Y quiero cerrar con una cita de Tim Keller, porque sí es importante en estos tiempos que vivimos no escuchar a toda esta gente, todo esto que sale por las televisiones, los periódicos, sean políticos, sea lo que sea, religiosos. No tenemos por qué estar pendientes de ellos. Tenemos que estar pendientes de lo que la palabra dice. Y cuando yo leo la palabra, yo debo aplicarla a lo que estoy viviendo a mi alrededor y a lo que me dicen otras personas. Y comparar con lo que Jesús dijo. Tim Keller dijo: solo si tu Dios puede indignarte y desafiarte, sabrás que adoras al Dios real y no a un producto de tu imaginación. Si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, puede que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Tim Keller. Solo tu Dios puede indignarte y desafiarte. Y cuando yo leo la palabra de Dios, me dice: Sabino, esto no está bien. Yo a veces protesto como un niño que le quitan el juguete. Pero ese es mi Dios y yo sé que es mi Dios real porque me dice lo malo y lo bueno. Si no me está retando, mal asunto, porque no me está retando a hacer cosas buenas. Entonces, lo que acabo haciendo, como dice Piquet, al final me hago un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Un Dios que no me moleste. Un Dios que su palabra, cuando la lea, no me ofenda, porque Jesucristo ofendió a todo el mundo, a todo Kiski, como se suele decir. Jesús ofendió a muchísima gente con su palabra, porque dijo cosas duras. Y enfrentó a las personas. Cuando dijo: si comeréis mi carne y bebéis mi sangre, algunos que le estaban siguiendo diciendo: esto no puede ser. Y dice que muchos discípulos se dieron una vuelta por las palabras del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, es verdad que su palabra tiene autoridad. Entonces, cuando yo escuche la palabra del Señor y me esté hablando, que yo sepa que Jesucristo tiene autoridad y que yo me puedo maravillar con su palabra en mi vida y que le debo y puedo hacerle caso para que mi vida pueda cambiar para mejor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Quiero darte tantas gracias porque Jesucristo tiene autoridad sobre el mal, sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre las enfermedades, y su palabra es autoridad. Su palabra es autoridad. Es más, con su palabra paraba las tormentas, con su palabra sacaba demonios, con su palabra sanaba enfermedades. Señor, gracias por Cristo, gracias por la palabra, por su autoridad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.